Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 32. Alianza de Mujeres Araña. Las palabras se escaparon con un movimiento rápido de la telaraña. A Gwen se le iluminaron los ojos. Eso sonaba bastante bien. Aunque solo fueran ellas dos, podrían llamarlo la Alianza de las Mujeres Araña. Ella y Wanda también eran solo dos personas, y se hacían llamar la Alianza de las Diosas. Además, la Alianza de las Mujeres Araña no era solo para ellas dos por ahora. Estaba pensada para el futuro, en caso de que aparecieran más mujeres araña. Si aparecieran más mujeres araña más adelante, tendrían que coordinarse y mantenerse a raya mutuamente. De lo contrario, si alguno de ellos resultara ser corrupto, toda la comunidad de Spider podría verse envuelta en una crisis. En resumen, no dejes que una manzana podrida arruine todo el cesto. Por eso era necesaria la Alianza de Mujeres Araña. Gwen lo pensó un momento y luego asintió con la cabeza. Es una idea estupenda. Lo comentaré con Lorien cuando volvamos y dejaré que él decida. Si acepta, no tendremos que preocuparnos por los lugares, el equipo ni las identidades. Solo necesitamos su palabra. Silk miró a Gwen con sorpresa. No esperaba que Gwen, incluso con su fortaleza, valorara tanto a su compañero y le permitiera tener la última palabra. Claro que no se trataba de que una sola persona tomara siempre las decisiones. Para Silk, aquello demostraba algo más, algo excepcional. Significaba la absoluta confianza de Gwen. Entonces Silk asintió. De acuerdo, esperaré tus noticias. Tras charlar un rato más, ambas continuaron su camino en perfecta sincronía. Gwen se subió la capucha al instante, mientras Silk se ajustaba la máscara. Juntas, saltaron del rascacielos. Con dos rápidos movimientos de sus telarañas, sus figuras se elevaron hacia la distancia. Poco después, Gwen dejó a Silk en su casa. Tras una rápida despedida, se dirigió inmediatamente a la suya. Corrió a toda velocidad por calles y callejones, saltó por encima de imponentes edificios y finalmente regresó a la Torre del Norte. Gwen se coló por su ventana privada, se quitó el traje de simbionte, abrió la puerta, se cambió de zapatos y entró para encontrarse con Lorien y Wanda. En cuanto vio a Lorien, Gwen la saludó con entusiasmo, con la voz llena de emoción. Lorien. Tengo una propuesta. Se nos ocurrió a Silk y a mí juntas. Cuando Gwen se acercó, Lorien le dio una palmadita en el otro muslo y preguntó casualmente. ¿Qué tipo de propuesta? La Alianza de las Mujeres Araña. Al oír esto, Lorien y Wanda se quedaron paralizadas. Intercambiaron miradas, con los ojos llenos de diversión y curiosidad. Gwen lo notó e inclinó la cabeza con confusión. ¿Qué pasa? ¿Suena raro? Lorien no pudo evitar reírse entre dientes. ¿Sabes de qué estaba hablando con Wanda? ¿Hablando de qué? La Alianza Araña. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Ante esas palabras, los ojos de Gwen se abrieron de par en par. Miró a Lorien con deleite, luego le acarició la cara y lo cubrió de besos rápidos. Mu. Lorien, estamos en la misma sintonía. En efecto, lo eran. Lorien no esperaba que el primer pensamiento de Gwen al regresar fuera el mismo que el suyo. Ambos habían llegado a la misma conclusión. Le resultó bastante gracioso. Intercambió una mirada con Wanda antes de volverse hacia Gwen. Cuéntanos tu idea. Veamos en qué se diferencia de la nuestra. Gwen asintió y comenzó a explicar la idea que ella y Silk habían concebido. Ya hay dos mujeres araña. Así como Wanda y yo formamos la Alianza de las Diosas, creo que también deberíamos establecer una Alianza de las Arañas. De esa forma, si aparecen más mujeres araña en el futuro, podremos gestionarnos y supervisarnos mutuamente. Y si muchas arañas aparecen más adelante, no necesariamente será la ciudad la que caiga en el caos, pero las propias arañas sin duda acabarán en desorden. Al oír esto, Lorien comprendió de inmediato a qué tipo de alianza se refería. La versión de Gwen sobre la Alianza Araña era un poco diferente a la suya. La diferencia radicaba en la forma. Gwen imaginaba una alianza donde todos se reunieran, siguiendo reglas voluntariamente y vigilándose mutuamente. Pero eso jamás funcionaría. La autodisciplina genera camarillas, que a su vez dan lugar a encubrimientos y pequeñas facciones. Claro que la mayoría de los Spider-Man del multiverso no actuarían así. Aún así, confiar únicamente en la autodisciplina no era una solución fiable. Porque una vez que se presentara una emergencia, cada quien tendría sus propias ideas. ¿Tú crees que tu método salva al mundo? Yo creo que mi método salva al mundo. Al final, todos quieren salvar el mundo, pero en lugar de eso se dividen en facciones. Eso sería un desastre.
Entonces Lorien ladeó la cabeza hacia Wanda, indicándole que compartiera el plan que habían comentado anteriormente. Wanda asintió y comenzó. La propuesta de Lorien es más rigurosa que la tuya. Él quiere que forméis una alianza independiente, no solo un acuerdo informal. Y tú, como la más fuerte de las Spider-Woman, serías la capitana, decidiendo los asuntos y el rumbo de la alianza. De esa forma, las Spider-Woman podrán ser guiadas adecuadamente. Por supuesto, no habrá un montón de reglas complicadas, solo unas pocas generales. Lorien proporcionará vivienda, instalaciones, trajes de combate, equipo, etc., a las Spider-Woman que no tengan hogar. Pero Gwen, tendrás que tomar la iniciativa. Wanda terminó de hablar, y Gwen se quedó pensativa. La diferencia entre los dos planes era sencilla. Una de ellas era una alianza informal, sin restricciones reales, donde cada uno confiaba en su propia disciplina, sin una base ni organización oficial. Era como un grupo de trabajadores independientes. La otra era una liga más formal. Tenía reglas y directrices generales. Las arañas sin hogar podían vivir en instalaciones oficiales, donde habría cierto nivel de supervisión. Por supuesto, esta gestión no tenía como objetivo sobrecargar a nadie. Simplemente se trataba de tener a alguien que pudiera tomar la decisión final durante los eventos importantes, y esa persona sería Gwen. Era como los Vengadores originales. Todos formaban parte de un colectivo, liderado por Nick Fury. Operaban de forma independiente la mayor parte del tiempo, pero cuando surgía una crisis importante, todos podían unirse con un solo grito. Vengadores, reuníos. Esa era la ventaja de una alianza oficial. Una organización estructurada, una fuerza concentrada. Gwen lo pensó detenidamente y decidió que el plan de Wanda y Lorien era mejor. Porque con su plan, o nunca nada saldría mal, o cuando lo hiciera, sería catastrófico. Pero con el plan de Wanda y Lorien, incluso si surgían problemas, podrían responder rápidamente. Y ante una crisis importante, podían reaccionar de inmediato. Bastaría con un solo grito: armar. De este modo, se finalizó el plan de la Alianza Araña. Adoptaría la forma de una organización privada bajo la apariencia de una alianza oficial. Si hiciera falta un ejemplo, sería como la Hermandad de los Asesinos de Assassin's Creed. Un colectivo, pero también una sociedad secreta. Este grupo no estaría agobiado por un sinfín de reglas detalladas. En cambio, se regiría por un puñado de principios inquebrantables. Debido a la naturaleza de Spider-Man, no habría ladrones ni intrigantes entre ellos. Pero en situaciones de gran importancia, cualquiera podía cometer errores. Por eso existían esos principios fundamentales. Era muy parecido a los edictos del creador que Lorien había establecido en su día para la civilización de los Transformers. Gwen, sin embargo, preguntó con curiosidad. ¿Y qué hay del lugar que mencionaste, y de todos esos otros detalles? ¿Cómo lo estamos gestionando? No te preocupes. Se acerca el fin de semana, tendrás tiempo de sobra para solucionarlo. El momento fue perfecto. Coincidió con el fin de semana, cuando todos tenían tiempo libre. Pero el día ya se había escapado. Lorien miró el reloj. Ya eran las 11:12 de la noche. Rodeó con sus brazos la cintura de las dos mujeres. Vamos, entremos. Al oír sus palabras, Gwen recordó algo de repente y, con entusiasmo, tiró de la mano de Lorien para que entrara en la casa. Mientras tanto, Wanda se inclinó para susurrarle al oído. Lorien, nuestra. Al oír esto, Lorien dejó escapar un suave suspiro de pesar. ¿Por qué? Porque Wanda le dijo que ella y Gwen ya no tenían la regla. Lo que significaba que Lorien no podía tomar ciertos caminos alternativos esta noche. Claro, no era que solo le importara eso. Simplemente no lo había probado antes Egen. Así que aún le resultaba novedoso. Como una tarjeta de prueba que solo se puede usar de 3 a 5 días al mes. Cuando Wanda notó su suspiro, puso los ojos en blanco y le dio un ligero puñetazo. ¿Por qué siempre se te ocurren ideas raras para fastidiarnos? De ninguna manera, Egen, intentó argumentar Lorien. Entonces, de repente, le vino un pensamiento a la mente. Espera. Normalmente, ¿no debería poder tomar el camino que quisiera? Pensándolo bien, el camino. Los ojos de Lorien se iluminaron al comprender lo que sucedía. Inmediatamente, cargó a Wanda sobre su hombro y la llevó adentro. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Wanda entró en pánico al instante. Lorien, ¿qué estás planeando ahora? Lorien simplemente soltó una risita y cerró la puerta de golpe. ¿Acaso era necesario que lo dijera? Mis prados, mis caballos, haré lo que me plazca. La tierra es mía, así que, por supuesto, puedo tomar el camino que quiera. Mírame atacar como un dragón furioso.
Mientras tanto, en lo profundo del cosmos. Tras una oleada de matanzas, la ola de aniquilación de Thanos recuperó rápidamente entre el 70 y el 80% de su fuerza total mediante la devoración y la reproducción. Tras contemplar su interminable ejército de insectos, Thanos asintió con satisfacción. Ante él se alzaba uno de los 3 grandes imperios del universo, el Imperio Skrull. Famoso por su capacidad de cambiar de forma y su avanzada tecnología, todo el imperio estaba compuesto por Skrulls, con su piel verde y sus grandes orejas. Los forasteros eran prácticamente inexistentes allí, a diferencia del Imperio Nova. Pero hoy, compartirían el destino del Imperio Nova, ellos también serían aniquilados. Tras una última mirada al Imperio, Thanos se volvió para observar su inquieta flota de la ola de aniquilación. El enjambre temblaba de urgencia, ansiando destrucción, aniquilación, masacre. Sin dudarlo, Thanos levantó la mano y dijo con calma: sacrificio. Al instante siguiente, la interminable ola de aniquilación se abalanzó sobre el Imperio Skrull. Oscurecieron los cielos, ocultando el sol Skrull. Cuando los Skrulls se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, ya era demasiado tarde. Una marea infinita de insectos devoró su imperio. Incluso cuando los buques de guerra lograban despegar, eran instantáneamente arrasados por el enjambre, destrozados y explotando en el aire. Y aunque algunos insectos murieran en las explosiones, ¿qué importaba? Como mucho, caían decenas o cientos. Pero el enjambre de Thanos atacó por cientos de miles, incluso millones. Ni siquiera los ejércitos del propio Thanos habían superado los 100.000 efectivos en su apogeo. Pero estas criaturas, esto no era solo un enjambre. Esto era un océano de insectos. Sentado a bordo de su nave, Thanos observó en silencio cómo la marea de insectos engullía el Imperio Skrull, masacrando y devorando toda forma de vida. Y no necesitó dar ni una sola orden. Porque había descubierto algo. El enjambre no necesitaba órdenes. Basta con apuntarles a un objetivo y lo consumirán. Mientras sus pieles fueran lo suficientemente gruesas y su número lo suficientemente grande, ninguna civilización podría resistir el asalto de la ola de aniquilación. Thanos sabía que este era solo el primer paso en su conquista del universo. En cuanto al segundo paso, bajó la mirada hacia el guantelete del infinito que sostenía en su mano izquierda. 5 ranuras vacías aún esperaban las demás gemas del infinito. Una vez que el enjambre los reuniera a todos, ¿qué importancia tendrían esos insectos? El universo entero se doblegaría ante la voluntad de Thanos. Así pues, la ola de aniquilación y Thanos colaboraron. Cada uno tenía sus propios objetivos. El rey insecto pretendía usar a Thanos para conquistar el universo, localizar el núcleo de aniquilación y provocar una explosión que lo destruiría todo. De esa forma, la zona negativa se expandiría aún más, dando origen a unidades insectoides más poderosas, no a estos drones comunes. Asimismo, Thanos estaba utilizando el enjambre para conquistar el universo. Primero, para desahogar su furia. Segundo, para fortalecer su poder. Con varias gemas del infinito, todo estaría bajo su control. Con 2, tendría confianza. Con 3, podría enfrentarse al rey insecto. Con 4, podría negociar abiertamente la cooperación. Con 5, podría forzar la mano del rey insecto. Con 6, el universo mismo le obedecería. Claro, eso suponiendo que no supiera nada del origen. Si lo hizo, Thanos probablemente se rendiría. Thanos, santo cielo. Está haciendo trampa. Mientras tanto, dentro del sistema solar, dentro del Consejo de Ancianos de los Transformers, todos los miembros, incluidas las gemelas bailarinas y el coleccionista, ya se habían enterado de la noticia. ¿Qué noticias? El Imperio Nova había desaparecido. Fueron aniquilados por Thanos, quien lideró una especie completamente nueva conocida como la ola de aniquilación. Durante el ataque sorpresa, ni siquiera 1 de cada 10 logró escapar. De cada 100, quizás solo 5 tuvieron la suerte de sobrevivir. Pero incluso con menos del 0,5% de supervivientes, el universo entero ya conocía la existencia de la ola de aniquilación. Las imágenes y los vídeos ya se habían difundido por todas las estrellas. Dentro de la sala del consejo, los ancianos observaban imágenes de la ola de aniquilación, bajo el mando de Thanos, arrasando el Imperio Nova. Las grabaciones lo revelaron todo. Las horribles formas del enjambre, sus grotescas y deformes naves de guerra, su número interminable, sus gruesas pieles blindadas. No tenían cañones principales ni una estrategia de batalla convencional. Su guerra no era más que tácticas de enjambre, impulsadas enteramente por el instinto. A la señal del comandante de la legión, cargaron como locos. No mostraron ninguna reflexión ni temor a la muerte.
Aún sabiendo que destruir un buque de guerra enemigo significaría también sus propias muertes en la explosión, optaron por embestirlo y destrozarlo, sacrificándose en el proceso. Una vez finalizada la proyección, los ancianos comenzaron su debate casi de inmediato. El intercambio se desarrolló a la velocidad del rayo. No hicieron falta voces. Todo se realizó a través del sistema. En cuestión de segundos, aparecieron las propuestas, y los resultados de la votación llegaron con la misma rapidez. Aumentar el número de descendientes de Transformers. 1000, construir un sistema de defensa para todo el sistema solar. 1000, mejora del equipo y las armas pesadas de la Legión. 1000, establecer el puerto estelar 2 y la base Transformers 2. 1000, casi todas las propuestas se centraron en el armamento, la defensa y el fortalecimiento de las capacidades militares. Y todas y cada una de ellas fueron aprobadas por unanimidad. El más grande y ambicioso de todos era el sistema de defensa del sistema solar. Su contenido era extenso. En resumen, más allá de Mercurio, Venus y la Tierra, establecer puestos de avanzada de potencia de fuego que comiencen en Marte y se extiendan por Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, Eris y a lo largo del cinturón de Kuiper. Aunque Plutón había sido reclasificado hacía tiempo, su tamaño lo hacía más que adecuado para una base de potencia de fuego. Eris, al igual que Plutón, formaba parte del cinturón de Kuiper, más allá de Neptuno. Ese cinturón contenía más de 1000 cuerpos celestes, y los Transformers no tenían intención de dejarlos escapar. Los cuerpos celestes de mayor tamaño se transformarían en colosales armas celestiales. Los más pequeños se convertirían en bombas celestes autodestructivas. Todos los preparativos debían estar listos, a la espera del día en que llegara la ola de aniquilación. Así pues, a juzgar por las acciones de los Transformers. ¿Rescatar personas? No, más bien rescatar otras civilizaciones. Pero sobre todo este asunto del rescate, bueno, para ser francos, la civilización Transformers no es una sociedad de santos benefactores, y desde luego no se parece a las civilizaciones basadas en el carbono. Para ellos, mientras existan ellos y su creador, el universo está completo. Si otras civilizaciones desaparecen, ¿no significaría eso simplemente más recursos? Territorios mineros enteros, antaño ocupados, ahora están despejados. Zonas de recursos que antes eran de difícil acceso por estar controladas por otras civilizaciones ahora están abiertas. Los territorios enemigos también han desaparecido. Es como si vastas regiones del universo se hubieran reiniciado, dejando de estar teñidas con los colores de otras civilizaciones. Lo que significa que, en el futuro, todos pertenecerán a los Transformers. En cuanto a si la civilización Transformers aún podría resistir la ola de aniquilación sin la ayuda de otras civilizaciones cósmicas, bueno, en realidad, los Transformers llevan mucho tiempo realizando análisis y evaluaciones rigurosas de todas las grandes civilizaciones. Y en esta crisis, cosas como la cultura, la civilidad o la moralidad no importan en absoluto. Lo único que importa es la fuerza bruta en combate. Y según las clasificaciones de combate de los Transformers, las otras civilizaciones, bueno, si desaparecieron, desaparecieron. Actualmente, ni siquiera los Transformers pueden derrotar esta invasión alienígena. Lo que significa que, aunque todas las demás civilizaciones unieran fuerzas, tampoco tendrían ninguna posibilidad. Así que, en realidad, no merece la pena preocuparse. Si Tony estuviera mirando, también notaría otra cosa. La productividad y la velocidad de construcción de los Transformers habían experimentado otro salto gigantesco. Su producción total superaba ahora la de toda la Tierra, y seguía aumentando a un ritmo varias veces superior. Y su objetivo era simple: para forjar el sistema solar en un sistema estelar inexpugnable e invencible. Mientras tanto, en Nueva York, alguien permanecía despierto. Todavía llevaba puesto su ajustado traje, sin siquiera molestarse en quitárselo. Tumbada en la cama en la que se había desplomado, sentía un poco de sueño, pero su mente bullía, inquieta y alerta. Con las manos detrás de la cabeza, miró fijamente al techo desconocido. Ella era Silk. Su nombre real: Cindy Moon. Ni siquiera llevaba 3 meses siendo Spider-Woman. Lo que significaba que, en su propio mundo, acababa de convertirse en Spider-Woman. No habían ocurrido grandes arcos argumentales antes de que, de repente, se encontrara en este universo. Y entonces se topó con una visión del mundo completamente nueva. ¿Cómo describirlo? Emocionante. Recordó lo que había pasado ese mismo día, cuando casi había forzado un beso a una chica. Y cómo le había dicho a un chico que acababa de conocer que era su tipo ideal. Y lo había dicho justo delante de su novia. Si eso no fue una provocación, ¿qué fue?
El hecho de que no la hubieran molido a golpes, bueno, eso fue generoso por su parte. ¡Puaj! Solo pensarlo hizo que Silk escondiera la cara bajo la manta, avergonzada. Demasiado humillante. ¿Cómo podía comportarse como una niña tonta? Se prometió a sí misma que al día siguiente, si los volvía a ver, los saludaría como es debido, les hablaría con cortesía y, de hecho, mostraría buenos modales. Pero en el momento en que vio a Gwen, simplemente no pudo evitarlo. Silk gimió de nuevo, mortificada. ¡Qué vergüenza! Le daba vergüenza llamarse a sí misma Mujer Araña. Si no podía controlarse, la gente podría terminar llamándola algo ridículo, como araña espeluznante. No. Tuvo que contenerse. Todavía le esperaba un futuro brillante. Esta ciudad la estaba esperando para que la protegiera. Una vez formada la Alianza Araña, ella estaría entre los primeros miembros. La idea de tener algún día más aliados araña, y saber que ya tenía uno, la hacía sentir mucho menos sola. Porque en su propio universo, no tenía a nadie. Era huérfana. Los Spider-Man normales al menos tenían padres. Y si los perdían, aún les quedaban tíos o tías. Pero Cindy no tenía nada de eso. Lo había perdido todo. Comparado con su antiguo mundo, este universo ya era mucho más brillante. Aquí estaba la Alianza Araña. Aquí estaba Spider-Gwen. Y solo eso llenó a Silk de esperanza para el futuro. Con esos pensamientos rondando en su cabeza, Silk acabó quedándose dormida sin siquiera darse cuenta. Al día siguiente, cuando Lorien despertó, no se levantó de la cama. Era fin de semana. Si no dormías hasta tarde, ¿se le podía llamar fin de semana? Así que se quedó debajo de las sábanas, mirando el móvil durante un rato. Estuvo navegando por TikTok y enseguida se topó con el vídeo de ayer de Silk luchando contra Rhino. Debajo del vídeo, el título decía, Número 1. La nueva Spider-Woman se enfrenta a Rhino. En otras palabras, fue el tema más comentado del momento. Lorien revisó el resto de la lista. Número 2. Dos mujeres araña. Como era de esperar, los sucesos de ayer causaron un gran revuelo. De las 10 búsquedas más populares, 4 trataban sobre Gwen y Silk. Seleccionó algunos vídeos al azar. Las imágenes solían empezar con Silk y Rhino enfrascados en una feroz pelea. Intercambiaron golpes durante un buen rato antes de que llegara la policía. La pelea se prolongó un poco más hasta que apareció Gwen. Con un solo golpe de espada, abatió a Rhino. Entonces, en un instante, apareció ante la nueva Mujer Araña, solo para llevársela consigo. Ahí terminaban los vídeos. Dado que los vídeos provenían de personas diferentes, las perspectivas variaban. Planos laterales, planos traseros, ángulos de esquina. Docenas de versiones desde prácticamente todos los ángulos imaginables. Y las secciones de comentarios fueron aún más descabelladas. ¿Qué demonios? ¿Dos mujeres araña? ¿Qué significa esto? ¿Significa que habrá menos villanos en la ciudad a partir de ahora? Dios mío. La nueva Spider-Woman es preciosa. Mostró su frente y sus ojos, ¡qué hermosa! Ambos Spider-Man son impresionantes. Aunque no vemos a Spider-Woman con claridad, apuesto a que también es preciosa. Claro que sí. Disculpen la interrupción, pero mientras Spider-Woman salva a la gente, ¿no se dieron cuenta de que causaron aún más destrucción? Respuesta. ¿Eres tonto? Sin Spider-Woman, ¿de verdad crees que la policía de Nueva York podría haber manejado eso? Respuesta. Oh, mira a este tonto descerebrado. ¿Crees que los militares causarían menos daño? Para cuando lleguen, toda la manzana estará hecha pedazos. Respuesta. Exacto. ¿Recuerdas cuando Hulk apareció por primera vez? Destruyó escuelas, edificios, plazas e incluso parques. Lorien soltó una carcajada al leer ese último comentario. ¿Cómo era posible que Hulk siguiera involucrado en esto? Cuando luchó contra Abominación, destrozaron una calle entera de Nueva York. Demasiada gente lo recordaba. Hasta el día de hoy, la mayor destrucción en Nueva York provino de la invasión Chitauri. Pero el segundo lugar, Hulk contra Abominación. Por eso Banner seguía recibiendo críticas por ello. Pobre hombre. Lorien volvió a reírse entre dientes, y el sonido despertó a Gwen. Sabiendo que tenían asuntos que atender hoy, no se había descontrolado demasiado con ellos dos anoche. Solo había usado el talismán del caballo una vez, lo suficiente para disfrutarlo sin excederse. Cuando Gwen abrió los ojos, aún medio dormida, lo vio a su lado. Sin dudarlo, se acurrucó junto a él y lo abrazó con fuerza. Sus piernas se apretaban contra las de él, su mano recorría su pecho, su rostro se frotaba contra el suyo. Ya estaba tan acostumbrada que se había convertido en un acto reflejo. Sin experiencia, nadie podría actuar con tanta naturalidad.
Tras acurrucarse un rato contra él, cerró los ojos de nuevo y se acomodó en el hueco de su brazo, observándolo jugar con su teléfono. Pero cuando alcanzó a ver lo que aparecía en la pantalla, sus ojos se abrieron ligeramente con sorpresa. ¿Otra vez en las noticias, eh? Las Spider-Women realmente necesitan organizarse en una alianza. Con tanta atención, si una comete un error, todas cargarán con la culpa. Lorien asintió. Exactamente. Como todas llevaban el nombre de Spider-Woman, se las consideraba un solo grupo. Si una cometía un error, las demás también serían criticadas. Fue igual que cuando culparon a los Vengadores antes. El mismo principio. Por eso, una gestión adecuada era esencial. Ese pensamiento llevó a Gwen a preguntar con curiosidad. Entonces, ¿dónde debería estar realmente nuestra base de la Alianza Araña? La base era importante. Si los Spiders iban a vivir y entrenar allí con regularidad, tenía que ser en un lugar escondido pero accesible. No podían simplemente elegir un lugar cualquiera en las afueras. Al fin y al cabo, Spider-Woman se balanceaba entre los tejados. Si la mayoría de los edificios de los alrededores solo tenían 3 pisos, ¿qué sentido tenía? Necesitaban rascacielos. Pero convertir un rascacielos en una base era complicado. Con demasiados miembros, el riesgo de exposición era alto. Con muy pocos, no funcionaría. Además, tenía que estar en el centro de la ciudad. Encontrar una base adecuada no iba a ser fácil. Gwen ya estaba recorriendo los rascacielos que había escalado antes, preguntándose cuál tenía la mejor sensación. Lo pensó durante un buen rato, entonces Lorien de repente le pellizcó la cereza y se echó a reír. ¿No te parece que nuestro edificio es estupendo? Gwen se estremeció y apartó rápidamente la mano inquieta de Lorien. Luego, tras reflexionar, se dio cuenta. Él tenía razón. Ya había entrado y salido de este edificio varias veces. La comodidad era inmejorable. Si realmente lo convirtieran en su base, este podría ser el mejor lugar de todo Nueva York. Lorien continuó. Mi plan es comprar toda la torre y convertir los pisos superiores en nuestra base. El último piso seguirá siendo nuestra vivienda. La planta de abajo sigue siendo mi oficina. Los pisos desde el tercero hasta el último albergarán apartamentos independientes para estudiantes y zonas comunes compartidas. El cuarto piso se destinará a entrenamiento y recreación. Perfecto, ya que todavía conservo la cámara de gravedad de Tony. En la quinta planta se ubicarán las salas de reuniones, las zonas de estudio, etc. Básicamente, compraré toda la torre norte, reservaré los 10 pisos superiores exclusivamente para nosotros e instalaré un ascensor privado y pasadizos secretos en su interior. El resto del edificio continuará con sus operaciones normales a modo de cobertura. Y, por supuesto, añadiré un escudo mágico para bloquear la detección en los niveles superiores. No habrá ningún problema. Los ojos de Gwen se abrieron cada vez más mientras escuchaba. Esto no era solo una idea, era un plan de ejecución completamente desarrollado. Cada piso ya tenía su propósito definido. Si optaran por esta opción, el problema fundamental quedaría resuelto por completo. Ella se animó de inmediato y preguntó, emocionada. ¿Y los trajes? ¿Y el equipo? ¿Cómo lo estamos gestionando? Es sencillo. Lorien sonrió. Voy a traer una impresora de trajes nanotecnológicos. Ustedes mismos decidirán los estilos. Cualquier diseño de traje de araña que les guste. Nada está preestablecido. Entonces acordaréis un emblema para la alianza. La única regla es que el emblema debe colocarse en un lugar visible, para que la gente pueda distinguir claramente qué arañas pertenecen a la alianza y cuáles son las recién llegadas. Los trajes nanotecnológicos no fueron tan difíciles de fabricar. No necesitaban la armadura de combate completa de Tony. Un traje similar al de nanotecnología metálica que Peter usó en Avengers. Endgame sería más que suficiente. Cierta defensa, adaptabilidad al entorno y, sobre todo, flexibilidad. Cuanto más escuchaba a Gwen, más se emocionaba. Ella pensaba que tardaría muchísimo en concretar todos los detalles. Pero Lorien había elaborado con total naturalidad un plan impecable, paso a paso. Una base de la Torre Norte. Trajes nanotecnológicos diseñados a medida y marcados con el emblema de la alianza. Gestión al estilo de una alianza. Y más. Esto es increíble. Exclamó Gwen. Se abalanzó sobre Lorien, cubriéndolo de besos frenéticos. Mua. 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 Los golpes llenaron la habitación, lo suficientemente fuertes como para despertar a Wanda. Wanda abrió lentamente los ojos a un lado. Ustedes dos. Miró a Lorien y a Gwen, pensando que estaban a punto de empezar el entrenamiento matutino. Por suerte, no era eso. Dejó escapar un suspiro de alivio, se estiró y preguntó con pereza. ¿De qué están hablando ustedes dos, Gwen?
Se les oye tan felices. Tras colmar a Lorien de besos, Gwen finalmente lo dejó ir. Lorien ya lo ha descubierto todo sobre la base de la Alianza Araña y todo el plan. Es tan inteligente que lo ideó todo de una vez. ¿Eh? Wanda se animó con curiosidad. ¿Qué plan detallado? Cuéntame, te lo diré. Gwen le contó inmediatamente todos los detalles a Wanda. Lorien los observaba con una expresión algo incómoda. Para él, con su mente ilimitada, una vez que comprendía un problema, elaborar un plan era prácticamente instantáneo. Ni siquiera la supercomputadora más potente podía igualar la velocidad de sus cálculos mentales. Para él, esto era sencillo. Pero para Gwen y Wanda, fue algo increíble. No, más que increíble. Cuando Gwen terminó, Wanda pensó por un momento, y entonces sus ojos se iluminaron. Esto es genial, Lorien. De esta forma, Gwen podrá liderar la Alianza Araña mucho mejor. Y si se encuentra con algo que no puede manejar, puede acudir directamente a ti para que le soluciones el problema. Golpe. Gwen le dio una bofetada a Wanda en el brazo al instante. ¿Podrías decirlo de una manera más amable, Wanda? Eso se llama orientación para la vida. Frotándose el brazo, Wanda se agachó rápidamente detrás de Lorien, apoyando las manos en su espalda. Exacto. Simplemente no quieres admitirlo. Tú. Gwen hizo como si fuera a abalanzarse sobre él. Exasperada, Lorien los sujetó a ambos y les dio una palmadita suave a cada uno. Vale, basta de bromas. Manos a la obra. Solo nos quedan 2 días. Tenemos que terminar esto antes del lunes, cuando tenemos que enviar a Gwen a la universidad. Ah, claro, la universidad. Wanda sonrió. Cuando Gwen vaya a la universidad, ya no tendrá tiempo para aferrarse a ti. Te lo estás buscando, Wanda. Cuando ambos parecían listos para luchar de nuevo, Lorien, a regañadientes, sacó su as bajo la manga. Las chicas se portaron bien de inmediato y comenzaron a vestirse. Wanda, por supuesto, simplemente agitó la mano y se cambió de ropa en un instante. Después de lavarse los platos y desayunar, Lorien los llevó a comprar la Torre Norte. Fue sencillo, cuestión de una palabra. Ni siquiera necesitaba irse. Una vez realizada la compra, la transferencia de la propiedad y el pago de los impuestos, la torre era suya. ¿Recuerdas el edificio que Tony compró segundos después de su pelea con Hulkbuster en Avengers 2? Para Lorien, fue más o menos lo mismo. 1 o 2 horas como máximo. Si hubiera usado sus habilidades, habría sido instantáneo. Una vez asegurado el edificio, el segundo paso fue la renovación. Comenzaron por el 3er piso empezando por el último, destinado a apartamentos y zonas de estar independientes para estudiantes. Cada planta de la Torre Norte tenía unos 2.500 metros cuadrados y una altura de 4 metros. Con 2.500 metros cuadrados por planta, si cada apartamento tuviera 100 metros cuadrados, eso significaría 25 unidades grandes. Para Spider-Man, un apartamento individual con un dormitorio, sala de estar, cocina, baño y balcón era más que suficiente. En otros lugares, teniendo en cuenta las zonas comunes, 100 metros cuadrados podrían ser suficientes para un apartamento grande de 2 habitaciones o uno pequeño de 3. Pero aquí, eso era espacioso para un apartamento de 1 habitación. Con un chasquido de dedos de Lorien, aparecieron instantáneamente 10 habitaciones, alineadas contra las paredes, cada una con enormes ventanales de 90 grados que iban del suelo al techo. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Un apartamento independiente de 100 metros cuadrados. 10 en total. De los 2.500 metros cuadrados disponibles en la planta, solo se utilizaron 1.000. Cada apartamento contaba con una pared completa de enormes ventanales que iban desde el suelo hasta el techo. Lorien hechizó esas ventanas para que el legítimo propietario pudiera abrir un pasaje invisible y entrar directamente. De esa forma, las mujeres araña podrían entrar y salir libremente sin problemas. En cuanto a los muebles, Lorien no se molestó en crear ninguno. Recurrió a Gwen y Wanda. Los muebles y electrodomésticos dependen de ti. Gwen, puedes comprarlos tú misma o dejar que Wanda los conjure. Yo me encargaré de la estructura. Tú te ocuparás de los detalles. Para Lorien, la estructura era donde su creatividad brillaba. Los detalles eran tediosos, y además, a las chicas les encantaba ocuparse de los detalles y los muebles. Mejor dejarlo en manos de Gwen y Wanda. Entiendo. El resultado fue evidente. Gwen y Wanda estaban encantadas. Podían diseñar y organizar toda la base exactamente como querían, sin preocuparse por el dinero ni el tiempo. Era perfecto. A continuación, una vez que los apartamentos independientes estuvieron listos, Lorien volvió a hacer un gesto con la mano.
El espacio exterior a los apartamentos rápidamente tomó forma. Un salón común, una amplia sala de estar y más. Un pasillo central dividía la distribución. A la izquierda, televisores, estaciones de videojuegos y estanterías de cómics. A la derecha, un comedor con refrigeradores y electrodomésticos. En cuestión de minutos, lo esencial estaba listo. ¿Y la decoración? Lorien chasqueó los dedos y todo terminó al instante. Solo quedaba llenar las habitaciones. ¿Cómo es eso? Tras terminar la planta baja de la vivienda, Lorien se sacudió el polvo de las manos. Gwen y Wanda, al ver la estructura, ya se imaginaban qué iría en cada sitio. Esto es increíble. Un loft de lujo enorme. Gwen miró a su alrededor. Ventanales que van del suelo al techo a ambos lados, con un centro completamente abierto. Fue perfecto. Vamos, vámonos. Una vez terminado el paso, Lorien volvió a saludar con la mano. Quedan 3 plantas por terminar. Me daré prisa para que puedas empezar a amueblarlas esta misma tarde. Vamos, vamos. Gwen lo siguió con entusiasmo. A continuación llegó el 4.º nivel empezando por el final. Tal como estaba previsto, Lorien lo convirtió en una zona de entrenamiento. Por supuesto, no todos los 2.500 metros cuadrados se destinaron al entrenamiento. 1.000 metros cuadrados de espacio para hacer ejercicio ya eran enormes. En el área restante se encontraba la cámara de gravedad que Tony había construido para él. Lorien lo había adquirido hacía muchísimo tiempo, pero nunca había tenido la oportunidad de usarlo, hasta ahora. ¿Y para el espacio restante? Tras pensarlo un momento, añadió una piscina de 500 metros cuadrados junto con varias zonas de descanso comunes. Eso se sintió perfecto. Una vez que el plan estuvo claro, Lorien chasqueó los dedos. Chasquido. En un instante, todo el espacio de 2.500 metros cuadrados se transformó ante sus ojos, construido exactamente como Lorien lo había imaginado. El equipo de entrenamiento era de primera categoría, increíblemente resistente. Los pesos comenzaban en cientos de kilogramos, media tonelada, 1 tonelada, incluso varias toneladas. El metal utilizado tuvo que ser forjado especialmente por el propio Lorien. Y dado que la cámara de gravedad amplificaba la carga, también tuvo que reforzar la estructura con Phoenix Force. De lo contrario, el edificio se habría derrumbado bajo el peso. Luego llegó la piscina, el agua, las zonas de ocio. Cuando todo estuvo terminado. ¡Guau! Los ojos de Gwen brillaban, llenos de admiración, mientras miraba fijamente a Lorien. Con tan solo un gesto de su mano, mundos enteros cobraban forma. Esto fue un milagro. Wanda, mirando el equipo, murmuró. Solo con verlo me dan ganas de intentarlo. Lorien soltó una risita. No puedes. ¿Eh? Estas máquinas pueden parecer normales, pero empiezan con cientos de kilos. Para Spider-Man, cuya fuerza se mide en toneladas, unos cientos de kilos son solo un calentamiento. Cientos de kilos, solo para calentar. Ese era el tipo de peso con el que entrenaban al límite los levantadores de pesas y hombres más fuertes del planeta. Para Spider-Man, no fue más que una exageración. ¿Recuerdan al soldado de invierno, con ese brazo de vibranio que podía hacer retroceder al Capitán América varios pasos con un solo puñetazo? Sin embargo, Spider-Man había atrapado ese brazo sin esfuerzo con una sola mano. Esa es la diferencia. En el universo Marvel, la mutación otorgaba una fuerza aterradora. De ahí el dicho. Los ricos confían en la tecnología, los pobres confían en la mutación. Una vez completada la fase de formación, solo quedaba la 5ª planta empezando por el final. La sala de conferencias y el estudio. El más sencillo de todos. Con un gesto de la mano de Lorien, apareció una enorme mesa redonda. 12 sillas de respaldo alto la rodeaban. Y en la superficie de la mesa había grabado un emblema de una araña gigante. Al verlo, Gwen se quedó paralizada por un instante, y luego sus ojos se iluminaron. Lorien, hagamos de este nuestro emblema de la Alianza Araña. ¿Qué? El dibujo de la araña en la mesa. Wanda miró hacia allí. Sobre la superficie de la mesa redonda apareció un emblema de Spider-Man, alineado directamente con el asiento más interno y elevado del círculo. Lorien había recreado el símbolo de memoria. En las películas que había visto, el emblema de Spider-Man era exactamente igual. Me parece bien, asintió Lorien. Wanda echó un vistazo a su alrededor en la sala de conferencias con curiosidad. Juro que he visto esta escena en alguna parte antes. Sí, lo has hecho, rió Lorien. Lo tomé prestado de los caballeros de la mesa redonda. Los caballeros de la mesa redonda. No hacía falta reinventar la rueda. Bastaba con tomar la idea completa. Y además, gozaba de mucho prestigio. Wanda no pudo evitar reírse de la franqueza con la que lo admitió. Entonces Lorien volvió a agitar la mano.
Fuera de la sala de conferencias, se fueron creando más espacios. Una biblioteca estudio, una sala de equipos con una impresora de trajes nanotecnológicos y algunas otras instalaciones. Con ello, se completó el quinto piso empezando por el final. La estructura principal de las 3 plantas ya estaba terminada. Solo quedaban los últimos detalles, de los que Gwen y Wanda podían encargarse ellas mismas. En cuanto a los otros 5 pisos, podrían permanecer vacíos hasta que fueran necesarios. No hay prisa. Lorien miró la hora. Ya eran más de las 11 de la mañana. ¿Almorzamos?, sugirió. Gwen lo pensó un momento. Invitemos a Silk. Está sola, y así podrá conocer a Wanda. De acuerdo, asintió Wanda. De todas formas, tendrán que conocerse. Llevémosla con nosotros y salgamos a comer. Me parece bien, dijo Lorien. Levantó la mano y chasqueó los dedos. Chasquido. En el instante siguiente, los 3 aparecieron frente a la habitación provisional de Silk. Gwen se acercó y llamó a la puerta. Toc, toc. Cindy, ¿estás en casa? 2 segundos después, se oyó un leve golpe en el interior. La puerta se abrió de golpe. Lo siento, Gwen, acabo de despertarme. Tú, a mitad de la frase, Cindy se quedó paralizada al ver a Lorien y Wanda de pie detrás de Gwen. Se llevó la mano a la cara. Sin mascarilla. Entró en pánico y estuvo a punto de correr de vuelta adentro. Pero Gwen hizo un gesto con la mano acompañado de un suspiro. Wanda es una de las nuestras. Incluso antes de que llegaras, los ciudadanos ya nos llamaban a las 2 la Alianza de las Diosas. Al oír eso, Cindy se detuvo. Se volvió, asintió levemente a Wanda y dijo: Hola, soy Cindy Moon. Wanda también se presentó. Tras un breve intercambio, Gwen preguntó: Cindy, ¿ya has almorzado? Si no, ven con nosotros. Podemos hablar de la Alianza Araña mientras comemos. No, lo siento. No pude dormir anoche, así que acabo de despertarme. Cindy se cepilló el pelo torpemente, y entonces se dio cuenta al tacto. Oh no, tengo el pelo hecho un desastre. Un momento, vuelvo enseguida. Cuando Cindy corrió de vuelta al interior, Gwen parpadeó sorprendida y se volvió hacia Lorien. Pensé que sería más bien una especie de Spider-Man distante. Lo mismo digo, asintió Wanda. Con su aspecto, su figura, su mirada y su aura, Cindy transmitía esa impresión al principio. Lorien había pensado lo mismo. Fría, inalcanzable. Pero claramente, no lo era. O tal vez solo se mostraba abierta con ellos y mantenía las distancias con los demás. Bueno, da igual. Las arañas solían tener personalidades muy vivaces. Un instante después, Cindy regresó con el cabello perfectamente peinado. Pero bajó la mirada hacia su atuendo y frunció el ceño. No puedo salir así. Todavía llevaba puesto su traje de Spider-Man. Usarlo abiertamente en público sería un desastre. Lorien miró hacia Wanda. Wanda asintió con la cabeza en señal de comprensión, dio un paso al frente y chasqueó los dedos. Una energía escarlata envolvió a Cindy como una brisa. En un instante, su traje de araña se transformó en ropa informal. Vaqueros, una camiseta y una chaqueta ligera. Cindy se quedó paralizada por la sorpresa, mirándose a sí misma antes de volverse hacia Wanda con los ojos muy abiertos. ¡Genial! ¿Esto es magia? Sí. Wanda retiró la mano y volvió al lado de Lorien. Pero Silk dudó, y luego volvió a preguntar. ¿Y mi traje de batalla? ¿Se ha perdido? Me llevó muchísimo tiempo hacerlo yo mismo. Gwen le dio una palmadita en el hombro. No te preocupes. Lorien ya ha instalado la base de la Alianza Araña. Puedes mudarte esta noche y me quedaré contigo allí unos días. También hay un gimnasio, zonas de estudio y trajes de combate de alta tecnología que te harán más ágil y adaptable, incluso capaz de respirar en el espacio. Gwen habló tan rápido que Silk se quedó paralizada, atónita. ¿Hablamos de esto anoche, y ya está hecho? Por supuesto, dijo Gwen con una sonrisa orgullosa. Lorien es el mejor, es como un dios. No, incluso más fuerte que Dios. ¡Guau! Exclamó Silk con un jadeo. Después de todo lo que Gwen había demostrado ayer por la tarde, sus poderes, sus opiniones, sus decisiones, todo estaba relacionado con Lorien. Cuando Silk lo miró de nuevo, sus ojos reflejaban un respeto recién descubierto. Ella había comprendido la jerarquía. Gwen era fuerte, pero Lorien era claramente el verdadero rey. Lorien llevó a las 3 chicas a un restaurante tranquilo y apartado para almorzar. Una vez que llegaron, pensó en voz alta. ¿No deberíamos comprar un coche más grande? Si somos más de 2, Hetfield no cabrá. Wanda lo pensó y estuvo de acuerdo. Efectivamente, era necesario un vehículo más grande. O tal vez preparar algunos coches en su lugar. Sugirió Gwen. Lorien asintió. Sí, varios coches serían mejor.
Probablemente habrá más gente en el futuro. Silk escuchó su conversación, encontrándola toda tan novedosa. Un rascacielos, una alianza, coches, apartamentos. Poco a poco, empezó a sentirse como un hogar. En el restaurante, Lorien pidió los platos que les gustaban a él, a Gwen y a Wanda. Luego le entregó el menú a Silk. Elige lo que quieras, o simplemente añade algunos acompañamientos. Silk se sintió avergonzada al principio, pero después de escuchar las palabras de Lorien, tomó el menú y pidió algo. Eso era precisamente lo que Lorien pretendía. Hazla sentir incluida. Aunque solo pidiera un plato, no se sentiría como una extraña. Una vez que se uniera a la Alianza Araña, su vínculo con Gwen se estrecharía. Y si se llevaba bien con Gwen y la escuchaba, eso naturalmente la conectaría también con Lorien. Algo así como los dos hermanos de Ella. ¿Tenían algún vínculo directo con él? No. Lorien podía ignorarlos sin consecuencias. Pero si algo sucedía y podía ayudar fácilmente, lo haría. Sin coste real, sin carga. Así era Lorien. No era fría ni distante, simplemente racional, sensata y sin aires de grandeza. Podía charlar con un hombre sin hogar y comprarle una barra de pan. Podía sentarse a hablar con un presidente, o incluso con un dios, con la misma facilidad. Siempre y cuando la persona fuera normal y no le incomodara, eso era suficiente. Ni más ni menos. Poco después llegó la comida y los cuatro comenzaron a comer mientras charlaban. Gwen aprovechó la oportunidad para hablar con Silk sobre el propósito, las reglas y los planes futuros de la Alianza Araña. Silk escuchó atentamente. Pero entretanto, no dejaba de echar miradas furtivas a Lorien y Wanda. Porque mientras charlaba con Gwen, Lorien también intercambiaba palabras con Wanda. Wanda ponía la comida en su plato. A veces incluso le daba de comer directamente. Si la salsa le tocaba los labios, ella cogía una servilleta y se la limpiaba. Cada gesto fue considerado e íntimo. Silk no pudo evitar sentir celos. No se trataba solo de una pareja, sino de alguien a quien mimaban como a un niño y disfrutaban cada segundo de ello. Pero ahí radicaba el problema. Lorien no era él la pareja de Gwen. Así era como se veía cuando los conoció. Sin embargo, ahora mantenía una relación igual de cercana con Wanda. Y lo más increíble es que Gwen lo vio claramente y no le importó en absoluto. A veces incluso se inclinaba para que Lorien también pudiera darle de comer. Esto fue esperar. Silk, de repente, lo unió todo. La alianza de las diosas. Gwen y Wanda estaban juntas. Incluso vivieron juntos. Y esa misma mañana, habían dicho algo parecido. Lo que significaba. ¡Ay, Dios mío! El corazón de Silk latía con fuerza. Pero junto con la conmoción surgió una curiosidad abrumadora. ¿Qué era exactamente lo que habían vivido los tres? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y cómo llegaron finalmente a aceptar esto? Los pensamientos de Silk eran los mismos que los de cualquier chica normal en su lugar. Necesito la historia completa. ¿Qué demonios pasó aquí? A pesar de estar muy afectada por dentro, siguió charlando con Gwen como si nada hubiera pasado. Finalmente, Gwen preguntó. Cindy, ¿qué opinas de la alianza? Yo, creo que es genial. Silk asintió rápidamente. ¿De verdad? El rostro de Gwen se iluminó. De verdad. Confirmó Silk asintiendo de nuevo. Una base, apartamentos privados, un gimnasio, una comunidad de arañas, amigos, y también un drama jugoso. Si no se unía, ¿qué otra cosa podía hacer? ¿Esconderse solo en una habitación diminuta? ¡Qué aburrido! Eso es maravilloso. Al oír su inmediata aceptación, Gwen extendió la palma de la mano en señal de bienvenida. Bienvenido a la familia de la Alianza Araña. Eres el primero en unirte, pero dudo que seas el segundo. Al ver la mano que tenía delante, Silk levantó la suya y aplaudió. Aplausos. MHM. Asintió con firmeza. Sin duda haremos muchos amigos, y además ayudaremos a toda la ciudad. Exactamente. Durante el almuerzo, Lorien y Wanda charlaban ociosamente, mientras que Gwen ya había incorporado a Silk a la Alianza Araña. En rigor, la incorporación de Silk no fue algo que surgió de la nada. Ella misma ya le había sugerido a Gwen la idea de una Alianza Araña. La diferencia radicaba en que Gwen había tomado aquella propuesta informal y la había elevado a una altura que Silk jamás habría podido imaginar. Ayer mismo, ella lo consideraba simplemente un grupo autoorganizado. Todos estarían de acuerdo verbalmente, tal vez trabajarían juntos ocasionalmente, pero no vivirían juntos. Y desde luego no tendría ningún tipo de estructura oficial. Pero lo que vio hoy la dejó conmocionada. Esto no era una simple charla sin importancia. Gwen pensaba en grande. Imaginaba la Alianza Araña como algo a largo plazo, algo sólido. Anoche, los dos solo habían hablado de dar el primer paso.
Pero después de que Gwen se fue a casa, su hombre ya había planeado el tercer paso, diablos, incluso el quinto. Fue escandaloso, pero a la vez impresionante. Esto es lo que la gente entiende por visión. Silk se dio cuenta de repente de que solo era una mujer araña que ni siquiera llevaba 3 meses en el puesto. Sus ideas eran sencillas. Tener un lugar donde vivir, luchar contra la delincuencia en la ciudad, eso era todo. Pero Gwen, tras un solo viaje a casa, ya había empezado a planificar el futuro. La diferencia era evidente. Pero eso estaba bien. Ella se esforzaría mucho para ponerse al día. Una vez terminado el almuerzo, no había mucho más que hacer. Entonces Gwen se volvió hacia Silk con una sonrisa. Vayamos directamente a la base. Dime cómo quieres que te organicemos la habitación. Lo prepararemos todo hoy mismo. Silk asintió, aunque dudó antes de preguntar. ¿Y tú? ¿O vosotros? ¿Dónde os vais a quedar? Al percibir la leve soledad en su tono, Gwen miró a Lorien y a Wanda, y luego les sonrió cálidamente. Nuestra base está dentro de la torre de Lorien. Aunque Lorien, Wanda y yo vivimos en el último piso, también prepararé mi propia habitación. Nos quedaremos allí unos días primero. En el momento en que Silk se dio cuenta de que todos vivirían en el mismo edificio, una oleada de tranquilidad la invadió. Porque, sinceramente, llegar de repente a un universo nuevo, vivir solo en una casa enorme y desconocida incluso con una gran capacidad de adaptación, ¿podrías sentirte realmente seguro? De ninguna manera. Piénsalo. Ir sin un centavo a una ciudad desconocida, eso ya es bastante difícil. Eso es de primera categoría. El segundo nivel sería acabar en un país extranjero donde no hablas el idioma, con el único consuelo de saber que al menos sigues siendo humano. Y el nivel 3. Sería una civilización alienígena. Nada familiar. Ningún reconocimiento. Ninguna seguridad de ningún tipo. El miedo proviene de lo desconocido. La inseguridad proviene de la falta de comprensión. Pero cuando tienes gente como tú, almas gemelas con las que unirte, de repente, hay al menos una pizca de seguridad. Por eso Gwen dijo lo que dijo. Porque ya se había sentido así antes. Lorien pagó la cuenta, dejó una pequeña propina extra y el personal los acompañó respetuosamente hasta la puerta. Levantó la mano y chasqueó los dedos. Chasquido. En el instante siguiente, los 4 desaparecieron. El camarero se quedó paralizado un segundo. Luego, con la misma rapidez, olvidó lo sucedido y volvió a recoger los platos. De vuelta en la torre norte, los 4 subieron directamente al 4.º piso desde la planta baja. En cuanto entraron, Silk se quedó paralizada. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la piscina y las enormes filas de aparatos de entrenamiento. No pudo evitar contener la respiración. ¿Qué opinas? Gwen sonrió radiante. ¿Quieres probarlo? Silk asintió. Los dos se dirigieron hacia los soportes para mancuernas. Pero Silk se quedó paralizada, sin saber cuál elegir. Estas no son pesas comunes, le recordó Gwen. Te sugiero que empieces con la más pequeña. ¿La más pequeña? Silk parpadeó confundida. Aunque solo llevaba menos de 3 meses siendo Spider-Woman, sabía lo fuerte que era. Que la pelea de ayer con Rhino no le saliera bien fue pura casualidad. Normalmente, levantar un coche pequeño no suponía ningún problema para ella. Pero entonces vio la sonrisa divertida de Gwen y finalmente lo comprendió. Estos, no son pesos normales, ¿verdad? Gwen solo hizo un gesto con los ojos. Silk asintió, se acercó a la mancuerna más pequeña y la rodeó con los dedos. Lentamente, la levantó. ¡Guau! Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. La mancuerna era increíblemente pesada. No imposible para ellos, pero en circunstancias normales habría sido una barbaridad. ¿Cuánto pesa esto? Preguntó. Revisa la manija, dijo Gwen. Silk lo giró entre sus manos. En la barra estaba grabado claramente. 0,2 T. 0,2 T. Silk casi gritó. La T significaba tonelada. Lo que significaba que 0,2 T eran 200 kilogramos, casi 450 libras. Una mancuerna tan pequeña que pesa tanto. ¿Los has encantado con magia? Preguntó Silk de nuevo, medio incrédula. No, Wanda negó con la cabeza. Lorien los forjó con metales especiales, hechos específicamente para la Alianza Araña. Silk parpadeó y luego se giró rápidamente hacia Lorien. Gracias. No hace falta. Te entiendo. ¿Nos entiendes? Por un momento se quedó confundida. Luego, al mirar a Gwen, lo comprendió. Él ya conocía a Gwen de antes. Lo que significaba que la fuerza de Gwen solía ser similar a la suya. Y ahora, ella era así de fuerte. Por supuesto que Lorien entendería a Spider-Man.
En la clasificación oficial de Marvel, el nivel de fuerza de Spider-Man era un sólido 4. Su límite superior rondaba las 25 toneladas. Pero ni siquiera ese era el verdadero límite. En los cómics, literalmente había detenido un avión. Y ese era solo un Spider-Man normal. El Spider-Man simbionte o las versiones mutadas podrían llegar aún más lejos. La mirada de Silk se desvió hacia las demás mancuernas y máquinas, comprobando los números. Las mancuernas iban desde 0,2T, 0,3T, 0,4T, 0,5T hasta 1T. Mancuernas de nivel tonelada. ¿Y las barras? Aún más loco. Los discos venían en 0,5T, 1T, 2T, 3T. Algunas máquinas tenían pesos de hasta 5 toneladas. Eso fue como levantar una camioneta SUV solo para hacer ejercicio. Apila 2 de esos discos y alcanzarías tu límite de entrenamiento sin sudar. Y si de verdad querías ponerte a prueba, incluso había máquinas construidas para soportar 10 toneladas o más. Silk se quedó mirando, atónita. Esto fue una locura. Probó algunas piezas y luego se volvió hacia Gwen con los ojos brillantes. Esto es perfecto. Más que perfecto. Me alegro de que te guste, dijo Gwen riendo entre dientes, girándose hacia la salida. Vamos, aún hay mucho que ver. Si terminamos temprano, podemos preparar tu habitación hoy mismo. Te quedarás aquí esta noche. A continuación, los 4 fueron a ver la piscina. Los ojos de Silk brillaban como estrellas. Una piscina con ventanales que van desde el suelo hasta el techo. Era casi demasiado bueno. Luego se trasladaron al tercer piso desde la planta baja. Las habitaciones. Esta planta contaba con zonas de ocio, un comedor común y servicios compartidos. Todo era espacioso, diáfano y estaba totalmente equipado. La zona de entretenimiento era exactamente como estaba previsto. Consolas, televisores enormes, ordenadores, cómics y mucho más. Silk quedó deslumbrada una vez más. Para ella, todo esto era completamente nuevo. ¿Recuerdas lo que Gwen había dicho antes? En su universo, la vida de Silk había sido miserable. Una huérfana. Olvídate de la tía May. Ella no tenía familia. Así que cosas como esta. Ella nunca había tenido la oportunidad. Ahora Gwen le estaba mostrando una vida que jamás había imaginado. Finalmente, recorrieron los apartamentos privados. 100 metros cuadrados cada uno. Totalmente acondicionados con paredes, agua y electricidad instaladas. Solo faltaba amueblarlas y estarían listas para entrar a vivir. Los ojos de Silk volvieron a brillar. Fue como un sueño. Apenas podía creerlo. Giró la cabeza y echó un vistazo a su alrededor. ¿Esto es real? Por supuesto que es real, dijo Gwen, agitando la mano frente a su cara. Somos la Alianza Araña. Si vamos a hacer esto, lo haremos bien. Si hacer el bien no produjera ninguna recompensa ni satisfacción, ¿cuántas personas seguirían haciéndolo sin esperar nada a cambio? Y nuestras vidas ni siquiera se basan en hacer buenas obras. Estrictamente hablando, seguimos dando desinteresadamente, sin pedir nada a cambio. Silk escuchó y luego asintió con la cabeza en señal de acuerdo. No necesito grandes recompensas. Solo quiero un hogar, una vida. Con eso me basta. En cuanto a la lucha contra el crimen en la ciudad, simplemente no quiero que mis habilidades se desperdicien. No soporto tener poder y no hacer nada. Gwen asintió. Ese es el espíritu. Silk alzó la cabeza y miró a Gwen a los ojos. Su mirada se tornó firme y decidida, y le dio una fuerte bofetada en la mano. Ese es el espíritu. Al ver a Gwen y Silk chocar las manos, Lorien y Wanda intercambiaron una mirada y sonrieron en voz baja. Eso fue todo. La Alianza Araña no le importaba mucho a Lorien. Pero para Gwen, era una oportunidad importante. Aunque solo se hubiera desarrollado en la Tierra, en el momento en que otra Spider-Woman llegara a este universo, era casi seguro que se vería involucrada en la Alianza. Y en ese momento, Gwen era quien la dirigía. Lo que significaba que, pasar a lo que pasara después, este siempre sería su equipo. Y por extensión, la fuerza de apoyo de Lorien. Sus auxiliares, su respaldo. Al ver esto, Lorien agitó la mano. Subiré arriba. Si necesitas algo, pregúntale a Wanda. No te molestes en comprar muebles. Simplemente dibuja lo que quieres y deja que Wanda lo convierta en piezas de madera maciza para ti. Los muebles de madera maciza son caros. ¿Y la mano de obra? Es costosa en mi país, y aún más aquí en Estados Unidos. Y, sinceramente, nada se compara con lo que Wanda puede hacer. Gwen y Silk asintieron al unísono. Satisfecha, Lorien estaba a punto de marcharse. Pero antes de hacerlo, miró al suelo, pensó un momento y luego chasqueó los dedos.
En el centro del tercer, cuarto y quinto piso, un agujero de 10 metros de ancho atravesaba los 3 niveles, conectándolos entre sí. Lorien soltó una risita. ¿No les parece esto más propio del estilo de Spider-Man? ¿Quién necesita puertas? Los ojos de Gwen se iluminaron al instante. ¡Genial! De ahora en adelante, podemos bajar a los pisos inferiores y volver a subir de un salto. Cada piso tenía apenas 4 metros de altura. Para Spider-Woman, eso no era nada. Una vez hecho esto, Lorien se dio la vuelta y subió las escaleras. Silk le observaba la espalda, con la voz llena de asombro. Gwen. ¿Sí? ¿Él realmente entiende a las mujeres araña? Gwen parpadeó y luego se giró para observar a Lorien hasta que desapareció. Los recuerdos se agitaron en su mente. Finalmente, asintió. Quizás ni siquiera nosotros mismos nos entendemos del todo. Pero Lorien, él sí que se entiende. Recordando el pasado, Lorien siempre la había guiado cuando se perdía. Ahora que lo pensaba, sin él, ¿quién sabía en qué estado estaría? Probablemente aún esté confundido. En los cómics, Gwen estaba realmente perdida, tan perdida que casi se dio por vencida. Tras adquirir sus poderes, no salió inmediatamente a combatir el crimen. Se quedó en casa durante 2 años enteros. Sí, 2 años recluido en casa. Solo entonces decidió salir a combatir el crimen. Absurdo, ¿verdad? Al ver la mirada pensativa de Gwen, la curiosidad de Silk pudo más que ella. ¿Cómo se conocieron tú y Lorien? Gwen estaba encantada de compartirlo. Y Wanda, sentada cerca, sentía la misma curiosidad. ¿Qué había ocurrido exactamente entre Gwen y Lorien en aquel entonces? Así que los tres se acomodaron en el sofá de la zona de entretenimiento. Gwen finalmente habló. La primera vez que conocí a Lorien fue en una conferencia médica. Él apareció con Stephen en aquel entonces, el que ahora es el hechicero supremo. Ambos eran tan conocidos que todo el mundo se agolpaba a su alrededor. Pero en aquel mar de gente, nuestras miradas se cruzaron, y ahí empezó la historia. Apenas había pronunciado la introducción, pero Silk y Wanda ya estaban pendientes de cada palabra. Cuando Gwen hizo una pausa, Silk no pudo contenerse. Y luego... Vamos, Gwen, date prisa. Wanda asintió rápidamente también. Está claro que, sin importar en qué parte del mundo te encontrarás, a las mujeres les encantaba el chisme. ¿Y si el chisme era sobre gente que conocías? Mejor aún. Vale. Lo haré rápido para que podamos ponernos a trabajar en los muebles. Gwen se aclaró la garganta, ordenando sus ideas antes de continuar. Más tarde, en el banquete, me di cuenta de repente de que Lorien estaba justo a mi lado. Así que reuní valor y me acerqué a él. Oh. Chilló Silk. Fuiste tú quien dio el primer paso. Sí, admitió Gwen abiertamente. En lo que respecta a quien debía tomar la iniciativa en las relaciones, la cultura occidental solía inclinarse hacia que los hombres lideraran, pero si a una chica le gustaba a alguien, no tenía miedo de tomar la iniciativa. Aquí no existía la creencia de que dar el primer paso significara perder. Si te gustaba a alguien, ibas a por ello. Así que Gwen lo admitió sin dudarlo. Vamos, Lorien era guapo, talentoso, capaz. Yo no tenía nada en aquel entonces. Si no tomaba la iniciativa, ¿acaso debía esperar a que alguien más lo invitara a irse? Silk lo pensó bien. Tienes razón, Gwen. Wanda asintió. Si hubiera sido yo, también habría dado el primer paso. ¿Ves? Preguntó Gwen, alzando la barbilla con orgullo. No tomar la iniciativa habría sido una tontería. Si otra mujer se hubiera llevado a Lorien, no le habría quedado donde llorar. Pero lo que no sabían era que Lorien ya le había comunicado a Stephen su postura. Gustar era gustar. Amar era amar. Hacía tiempo que había decidido que su corazón pertenecía a esos hermosos superhéroes. ¿Y las demás mujeres? Insignificante. No le interesaba. Solo heroínas. Gwen continuó. Después de eso, nos conocimos mejor. Hablamos durante mucho tiempo. Lorien siempre fue cariñosa, siempre paciente, incluso cuando le preguntaba sobre todo tipo de cosas que no tenían nada que ver. Silk estaba sentada con las piernas cruzadas en el sofá, asintiendo mientras escuchaba. Wanda cruzó las piernas, apoyó la barbilla en la mano y se quedó absorta en silencio. Esa fue nuestra primera reunión. Lorien incluso me dio su tarjeta de presentación. Pero para cuando nos vimos por segunda vez, ya me había picado la araña. Ya había cambiado. La seda se tensó inmediatamente. Ella conocía muy bien esa sensación. Al escuchar a Gwen describirlo, fue como escuchar su propia historia. Gwen continuó. En ese momento estaba completamente perdido, no tenía ni idea de qué hacer. Entonces me acordé de la tarjeta y fui a buscar a Lorien. Ante esto, Gwen se echó a reír.
Los honorarios de Lorien por terapia eran ridículamente caros. Por suerte, había ahorrado bastante dinero. Después de eso, me guió a través de todo el proceso. Incluso utilicé a un amigo como excusa para encubrirlo. Ahora que lo pienso, Lorien debió de haberme calado al instante, pero nunca me lo reprochó. Y yo que me creía tan buena actriz, jaja. La voz de Gwen denotaba tanto vergüenza como diversión mientras hablaba. Antes, con solo recordar ese suceso, le bastaba para encoger los dedos de los pies avergonzada. Pero ahora, al compartirlo con todos, no sentía ninguna vergüenza. En cambio, sentía una cálida felicidad en el pecho. Quizás esa era la alegría de un recuerdo que les pertenecía solo a ellos. Silk y Wanda no pudieron evitar reírse también en voz baja, aunque en sus ojos se reflejaba una auténtica envidia. ¿Por qué? Porque Lorien nunca la había delatado, ni entonces, ni ahora. En cambio, le había hablado con dulzura y amabilidad. Eso fue un verdadero lujo. En aquel entonces, podría haber resultado humillante. Pero ahora, no era más que dulce felicidad. Gwen continuó. A partir de ahí, todo sucedió muy rápido. Con la guía de Lorien, comencé a afrontar mis capacidades directamente. Empecé a ir a la ciudad de vez en cuando para combatir el crimen. Después, me di cuenta de que en realidad me gustaba, así que seguí haciéndolo. Y al mismo tiempo, seguí visitando a Lorien. Así, yendo y viniendo, y después de algunos acontecimientos importantes, simplemente nos convertimos en lo que somos ahora de forma natural. Silk se emocionó. ¿Siempre fuiste tú quien tomó la iniciativa? Eres tan atrevida. Gwen se golpeó el pecho con orgullo. Fui súper atrevida, ¿vale? Más tarde, cuando sentí que era el momento adecuado, fui yo quien fue a Lorien y reveló mi identidad. Hasta el día de hoy, es la única persona a la que me he abierto completamente. El rostro de Silk se iluminó de envidia. Eso es tan romántico. Apretó los puños con fuerza mientras escuchaba. La inmersión fue abrumadora. Estaba más nerviosa que cuando luchó contra Rhino. Wanda, que escuchaba en silencio a su lado, asentía de vez en cuando. Parte de la historia de Gwen reflejaba la suya propia, mientras que otras partes eran diferentes. Pero lo que más le impactó fueron los momentos clave de inflexión. Recordaba la vez número 200 y pico en la que se había enfrentado a una plaga de ratas, aterrorizada. Fue Lorien quien le tomó las manos, quien le dio valor. Más tarde llegó el lagarto. Luego los desviados, y más. Paso a paso, Lorien la había guiado y ayudado a crecer. Por eso se había convertido en quien era hoy. Sin él, ella no podía imaginarlo. Probablemente sigue siendo un patito asustadizo. Silk notó la mirada melancólica en el rostro de Wanda e instantáneamente comprendió. Wanda tenía su propia historia. Wanda, cuéntanoslo tú también. Insistió. Exacto. Gwen asintió de inmediato. Ya se lo he contado a los míos, ahora te toca a ti, Wanda. ¿Quién no querría conocer la historia que le intriga? Gwen sin duda lo hizo. Wanda vio que los dos la miraban con expectación y se dio cuenta de que no podía escapar. Vale, te lo cuento. Pero primero vamos a tomar algo. Nos lo tomaremos con calma. Bueno. Mientras tanto, en la Tierra, en Asia, dentro de Kamartaj, en una biblioteca tranquila, dos hombres estaban inmersos en una conversación sobre magia. Uno de ellos, que en realidad no necesitaba gafas, pero llevaba unas elegantes de montura negra y de alta tecnología, habló primero. Stephen, ¿es posible unir magia al metal? Stephen estaba estudiando detenidamente un tomo que había dejado el anciano. Al oír la pregunta de Tony, ni siquiera levantó la vista. Ni siquiera has dominado la magia de la teletransportación. Tony apretó los labios, pero volvió a preguntar. He visto artefactos mágicos hechos de metal. Si yo fabricara metal de la misma manera y lo ensamblara para construir máquinas, ¿funcionaría? Primero domina la teletransportación. Tony puso los ojos en blanco con frustración. Insistió. Estoy cerca. Dame una semana, 2 como máximo. De acuerdo, dijo Stephen, asintiendo sin dejar de leer. Tengo tiempo de sobra. Esperaré. Tony lo miró fijamente, sin palabras. Realmente sentía que había encontrado la horma de su zapato. La última vez que se había sentido así fue cuando conoció a Lorien. Pero no esperaba que Stephen fuera igual de astuto, igual de inflexible. Mientras Tony seguía dándole vueltas al asunto, Stephen volvió a hablar, con la mirada fija en el libro. Por el amor de Lorien, ¿sabes por qué no respondo a tus preguntas? Tony le hizo un gesto para que continuara, imperturbable ante el rechazo. Porque la codicia humana no tiene límites. Si te doy una respuesta, inmediatamente tendrás otra pregunta. Y luego otra.
y otra más. Sin fin. En ese momento, Stephen colocó un marcapáginas, cerró el libro y continuó. Pero no estoy diciendo que seas codicioso. Es solo que este proceso, sutilmente, genera codicia con el tiempo. Por eso nunca se deben poner a prueba los límites de una persona, porque, según las circunstancias, no existen ni límites inferiores ni superiores. Debes mantener los pies en la tierra y demostrar tu talento directamente al origen. La expresión de Tony había sido informal al principio. Pero mientras Stephen hablaba, su rostro se tornaba cada vez más serio. Para cuando Stephen terminó, Tony ya hablaba muy en serio. Se tomó un momento para pensar con detenimiento. Entonces asintió con firmeza. Mi mentalidad no ha estado bien. Debería centrarme en sentar las bases antes de empezar a pensar en cuestiones más importantes. Ante esto, Stephen miró a Tony con sorpresa. No esperaba que alguien tan arrogante como Tony reflexionara sobre sí mismo tan rápidamente. Realmente raro. No, esto debe ser influencia del origen. Parecía que todos los que pasaban suficiente tiempo a su alrededor terminaban cambiando para mejor. Al notar la mirada de Stephen, Tony soltó una risita. ¿Sorprendido? Sí, admitió Stephen con franqueza. Pensé que te irías furioso. Tony negó con la cabeza. Ya no soy el mismo que cuando era joven. Ahora tengo esposa, hijos, gente a la que quiero. Ellos son mi razón para seguir adelante. Stephen asintió lentamente, pensativo. Parece que has encontrado tu propósito. Por supuesto, dijo Tony sin dudarlo. El ambiente era bueno, y ambos estaban dispuestos a seguir hablando de la vida, el trabajo y demás. Pero entonces, de repente, Stephen frunció el ceño bruscamente. Cruzó las piernas, levitando en el aire, mientras sus manos tejían símbolos. Un destello de luz verde brilló. Bajo la mirada atónita de Tony, Stephen le dedicó una última mirada. Quédate donde estás. Entonces cerró los ojos, extendió las manos hacia afuera y el ojo de Agamotto comenzó a girar furiosamente. Todo el cuerpo de Stephen comenzó a sacudirse, a contraerse en extraños espasmos, moviéndose rápidamente como si buscara algo, para luego volver a su posición original una y otra vez. Para Tony, parecían imágenes residuales que emanaban de su cuerpo. Se quedó atónito. ¿Qué demonios está haciendo? Pero una cosa estaba clara. Algo grave estaba sucediendo. El hechicero supremo no actuaría así de otra manera. Aún así, Tony no se atrevió a interrumpir. Esperó, tenso, a que Stephen regresara. Por suerte, no duró mucho. Pronto la cabeza de Stephen dejó de sacudirse. Soltó un largo suspiro, bajó las piernas cruzadas y se dejó caer en una silla, jadeando en busca de aire. El ojo de Agamotto se atenuó y se retrajo. Tony frunció el ceño. ¿Malas noticias? Stephen seguía jadeando. Levantó un dedo, recuperó el aliento y finalmente respondió. Peor de lo que puedas imaginar. Tony frunció el ceño. Si Stephen Strange pronunció esas palabras, sin duda fue algo catastrófico. Explícalo con detalle. Déjame recuperar el aliento primero. Había tenido demasiadas visiones. Su espíritu estaba agotado. Tras un breve descanso, Stephen volvió a cerrar los ojos y meditó. Esta vez no tardó mucho. Cuando abrió los ojos, su tono era firme y directo. Mi magia me permite vislumbrar fragmentos del futuro. Cuanto más nítido sea el enfoque, más grande el evento, más detallada la visión. ¿Fragmentos del futuro? Tony arqueó una ceja. Entonces así que vi una guerra para acabar con el mundo. ¿Una guerra para acabar con el mundo? Tony se puso rígido. ¿Dónde? ¿En la Tierra? No, dijo Stephen, negando con la cabeza. Tony exhaló aliviado. Bien. Pero las siguientes palabras de Stephen lo dejaron helado. Retiro lo dicho. No es el fin del mundo, es el fin de las estrellas. Tomó aire. Una guerra en los confines del sistema solar. Si se pierde, la Tierra desaparecerá, aniquilada. Solo un puñado podría sobrevivir, huyendo a otros sistemas estelares. Los ojos de Tony se abrieron de par en par. No en la Tierra porque la Tierra es demasiado pequeña, pero en todo el sistema solar. ¿De verdad están jugando a esa escala? ¿Perdemos si la Tierra desaparece? ¿Cómo diablos se combate eso? Espera, Tony se corrigió. ¿Perdemos? Pero si ni siquiera estamos involucrados. ¿Quién pelea contra quién? Finalmente, había formulado la pregunta correcta. Porque en el universo conocido, la Tierra era la única civilización en el sistema solar. Si la Tierra no estaba involucrada, entonces ¿quién estaba luchando? Esto tenía que ser una broma. ¿Y quién? Stephen no se contuvo. No sé quiénes son los invasores, pero parecían enjambres interminables de insectos verdes gigantes. Cada uno del tamaño de un coche.
Y los defensores del sistema solar fueron. Tony se inclinó hacia adelante. ¿Quién? Transformers, Stephen dudó, luego añadió. No puedo asegurar que fueran Transformers. Pero se parecían muchísimo al coche deportivo Transformer de Lorien. Prácticamente idénticos. Entonces, antes de que pudiera terminar, Tony lo interrumpió asintiendo con la cabeza. Son Transformers, creaciones de Lorien. ¿Qué? Stephen parpadeó. ¿Cómo lo sabes? Porque las he visto, dijo Tony con seriedad. Hace poco. Me las encontré por casualidad. Pero no sé si debería contarte esto. Se trata de Lorien. Esa es la única razón por la que te lo digo. Cada Transformer que viste pertenece a Lorien. Esa sola declaración dejó a Stephen sin palabras. Evidentemente, ambos hombres sentían lo mismo. En lo que respecta a Lorien, sus secretos no les correspondían revelar. Solo podían hablar a través de insinuaciones, nunca contando toda la verdad. Tras un momento de silencio, Stephen dijo de repente. Entonces, ¿entiendes siquiera lo que representan? En realidad, eso no era una pregunta. Era la forma que tenía Stephen de sondear, de comprobar si Tony estaba mintiendo o no. Y Tony lo entendió enseguida. Sonrió y echó un vistazo a su alrededor. ¿Cuántos libros de magia guardas aquí? 10.086. Lo recuerdo con exactitud. Eso no es menos de lo que tienes aquí. Ante esas palabras, Stephen asintió. Parecía que Tony realmente sabía de lo que hablaba. Porque en las visiones que Stephen había tenido, esa guerra había sido demasiado aterradora como para expresarla con palabras. Entonces, Tony y Stephen intercambiaron una mirada y dijeron al mismo tiempo. Tenemos que encontrar a Lorien. ¿Hoy? Preguntó Stephen. Mañana, respondió Tony. ¿Por qué? ¿Cuánto falta para que estalle la guerra? Probablemente antes de que nazca tu bebé. Entonces, pasado mañana. ¿Por qué? Porque Lorien se toma los fines de semana libres. A menos que la Tierra esté a punto de ser destruida, no deberíamos molestarlo en sus días libres. Y, sinceramente, no seríamos de mucha ayuda de todos modos. Probablemente ya lo sabe. Bien. Una vez tomada la decisión, se prepararon para regresar y alistarse. Pero antes de irse, Tony preguntó de repente. ¿Quién ganó al final? Stephen negó con la cabeza. Se giró mientras respondía. No hubo respuesta. La guerra fue más grande de lo que puedas imaginar. Recuerda esto. Los enemigos eran infinitos. Parecían llenar el universo entero. Sin fin. Como si llenaran todo el universo. Esas palabras hicieron que Tony cerrara los ojos lentamente. Soltó un largo suspiro. Sin fin. Aún sabiendo que los Transformers eran inmensos y poderosos, ¿podrían realmente vencer a un número infinito de enemigos? Si la victoria fuera tan fácil, Stephen no habría lucido ese aspecto. Tony volvió a abrir los ojos. Miró el grimorio que había tomado prestado y, lentamente, apretó el puño a su alrededor. Por supuesto, el libro quedó intacto. Su fuerza ni siquiera arrugó una página. Pero Tony lo sabía. Tuvo que esforzarse más. Como mínimo, él, el mayor genio de la Tierra entre los superhéroes, tenía que aportar algo real. Mientras tanto, en la Torre Norte, Lorien estaba recostada en una tumbona en el pequeño universo, tratando de descansar. Había planeado tomar una siesta por la tarde. Pero al no tener a nadie a su lado, las ganas de dormir se desvanecieron rápidamente. Justo en ese momento, las hermanas gemelas entraron desde el exterior. Se acercaron a Lorien y le informaron. Recientemente, el Senado de los Transformers aprobó varios planes nuevos. Maestro, por favor, revíselos. Arya proyectó los planos frente a él, como una pantalla de ordenador llena únicamente de imágenes. Contenía las últimas estrategias y datos de Cybertron, junto con noticias actualizadas y registros históricos. Lorien los hojeó rápidamente. Mientras tanto, Bella explicaba desde el otro lado. No hace mucho, un acontecimiento sacudió el universo entero. El Imperio Nova, uno de los 3 grandes imperios, fue destruido. Menos del 5% de sus ciudadanos lograron escapar. Según informes posteriores, se trataba de Thanos, que había regresado, liderando un ejército de una nueva especie llamada Enjambre de Aniquilación. Al final, el Imperio Nova se autodestruyó. Ahí termina el informe. Lorien asintió mientras examinaba el panel. Sistemas de defensa del sistema solar. Armas de nivel planetario y superpotencia de fuego. Según las crónicas, quedaba claro. Los Transformers comprendían perfectamente qué era lo que hacía que esos enjambres fueran tan peligrosos. Fuerza formidable más número infinito más imprudencia sin sentido igual una marea interminable de brutos intrépidos que cargan directamente contra ti.
Por eso, los Transformers actuaron con rapidez. Probablemente ya estaban modificando otros sistemas estelares. Lorien asintió de nuevo. No está mal. Respuesta rápida, unidad sólida. Veamos cómo se desarrolla. Por ahora, los Transformers básicamente están jugando a un juego de defensa de torres. Esa fue toda su reacción. Porque bajo poder absoluto, incluso si el enjambre rompiera las defensas de los Transformers, le bastaría un solo aliento para acabar con ellos. En resumen, para él, esto no era más que ver una película de ciencia ficción. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.